¿Alguna vez te has detenido a pensar en los pecados sexuales que pueden estar afectando a tu relación? En la vida cristiana, el tema de la pureza sexual no es solo una cuestión moral, sino espiritual. La Biblia nos dice claramente en 1 Corintios 6, 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esta poderosa advertencia no solo nos llama a la reflexión, sino que nos invita a proteger lo más sagrado que tenemos, nuestra relación con Dios y con nuestra pareja. Hoy exploraremos cómo ciertas prácticas sexuales pueden dañar la relación entre los esposos y cómo podemos restaurar la santidad de nuestro vínculo. ¿Estás listo para comprender lo que Dios quiere sanar en tu vida? La pureza sexual dentro del matrimonio cristiano es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye una relación sólida y bendecida por Dios. Sin embargo, en el mundo actual, muchas parejas cristianas caen en prácticas que van en contra de este diseño divino, sin darse cuenta de las consecuencias espirituales y emocionales que esto conlleva. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el impacto que ciertos pecados sexuales pueden tener en tu vida conyugal? Dios, en su sabiduría infinita, no dejó nada al azar. En 1 Corintios 6, 18, la Escritura nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esta advertencia es clara y directa. El pecado sexual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto devastador en nuestra relación con nuestra pareja. Cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo con el propósito de que fuera un reflejo de su amor inquebrantable hacia su iglesia. Efesios 5, 31, 32 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es profundo, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Esta profunda conexión espiritual que debe existir en el matrimonio no puede ser ignorada ni trivializada. El acto sexual dentro del matrimonio es más que un simple acto físico. Es una expresión profunda de unidad, amor y compromiso. Es un regalo sagrado que refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, cualquier forma de inmoralidad sexual socava esta conexión y pone en riesgo la integridad de la relación. Las parejas cristianas, al igual que todos los creyentes, son llamadas a vivir en santidad y pureza. El pecado sexual es una de las áreas en las que más fácilmente podemos desviarnos si no mantenemos una vigilancia constante sobre nuestras acciones y pensamientos. El enemigo sabe lo poderosa que es la unión matrimonial y hará todo lo posible por socavarla, sembrando semillas de inmoralidad que, si no se abordan, pueden dar lugar a una completa ruptura. El primer pecado sexual que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene consecuencias profundas, es la inmoralidad sexual en el matrimonio. Muchas parejas cristianas caen en la trampa de pensar que una pequeña desviación de lo que Dios ha diseñado no afectará su relación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cualquier tipo de inmoralidad sexual, ya sea en pensamientos, palabras o acciones, es un pecado grave. Jesús mismo en Mateo 5:28 dijo: pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí, Jesús no solo habla de la acción física del adulterio, sino también de la importancia de mantener nuestros pensamientos puros. En muchas relaciones cristianas, la tentación de caer en la inmoralidad sexual puede ser sutil. Puede comenzar con un simple pensamiento o una pequeña conversación fuera de lugar, pero con el tiempo, estos pensamientos y actitudes pueden abrir la puerta a acciones que destruyen la pureza dentro del matrimonio. El pecado sexual no solo afecta a la pareja, sino que también separa al creyente de la comunión con Dios.
En el momento en que una pareja cristiana permite que la inmoralidad se infiltre en su relación, está abriendo la puerta a la división y al caos. Esto no solo destruye el vínculo conyugal, sino que también debilita la relación con Dios. Como dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios establece el matrimonio como un lugar de santidad y honor, y todo acto fuera de ese diseño trae juicio y consecuencias. El segundo pecado que destruye la santidad del matrimonio cristiano es la idolatría sexual. Este pecado ocurre cuando una pareja pone el deseo sexual o la satisfacción física por encima de su relación con Dios y su pacto con el otro. El deseo y la búsqueda del placer pueden convertirse en un ídolo en la vida de un matrimonio, desplazando el propósito divino del matrimonio, que es glorificar a Dios. En Colosenses 3:5 la Escritura dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría no se limita a la adoración de estatuas o imágenes, sino que también se refiere a poner cualquier cosa por encima de Dios, incluyendo el placer sexual. Cuando una pareja cristiana permite que el sexo ocupe un lugar central en su relación, por encima de su compromiso espiritual mutuo y con Dios, está cayendo en esta forma de idolatría. El sexo, que debería ser una expresión de amor y unidad, se convierte en una búsqueda egoísta de placer, y eso socava el propósito divino del matrimonio. En lugar de ser un medio para glorificar a Dios, el acto sexual se convierte en una forma de gratificación personal, y esto crea una desconexión emocional y espiritual. Cuando el deseo sexual se convierte en un ídolo, las prioridades dentro del matrimonio se alteran. La relación con Dios y entre los esposos se vuelve superficial, y en lugar de experimentar una intimidad auténtica, lo que se experimenta es una búsqueda vacía de satisfacción. El matrimonio pierde su propósito y se convierte en un campo de batalla donde la gratificación personal se antepone al amor sacrificial. Un tercer pecado sexual que destruye la relación matrimonial es el consumo de pornografía. En el mundo actual, la pornografía es una de las trampas más peligrosas para las parejas cristianas. Este pecado no solo afecta la mente y el corazón de quien lo consume, sino que destruye la confianza y la intimidad entre los esposos. La pornografía distorsiona la visión del sexo, alejando a las personas del diseño perfecto de Dios. En Mateo 5:29 Jesús advierte: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierdan uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús nos muestra cuán grave es el pecado de la lujuria y cómo debemos tomar medidas radicales para evitar la tentación. La pornografía no solo alimenta la lujuria, sino que también crea un vacío emocional dentro del matrimonio. Cuando uno de los esposos cae en este pecado, se aleja emocionalmente y espiritualmente de su pareja, creando una barrera que puede llevar a la desconexión y el distanciamiento. Las parejas que luchan con la pornografía a menudo experimentan una pérdida de confianza, una disminución en la intimidad física y emocional y una sensación de aislamiento. Este pecado crea una imagen distorsionada del sexo, donde el deseo se convierte en un acto solitario y egoísta en lugar de ser una experiencia compartida y sagrada dentro del matrimonio. Es fundamental que las parejas cristianas reconozcan la gravedad de este pecado y busquen ayuda en oración, rendición y arrepentimiento para restaurar la pureza en su relación. Por último, uno de los pecados sexuales más devastadores que pueden afectar a un matrimonio cristiano es el adulterio, tanto en su forma física como en su forma emocional o espiritual. El adulterio es una traición a la promesa hecha ante Dios y a la pareja. En Éxodo 20:14, uno de los 10 mandamientos dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento refleja la santidad del pacto matrimonial,
y la importancia de la fidelidad. Sin embargo, el adulterio no siempre es tan evidente como una infidelidad física. El adulterio también puede ocurrir cuando uno de los esposos coloca su corazón y su afecto en otra persona, incluso sin contacto físico. Cuando esto sucede, se rompe el pacto de fidelidad y se abre la puerta al pecado. El adulterio, en cualquiera de sus formas, trae consigo un gran daño emocional, espiritual y psicológico para ambas partes. En el caso del adulterio emocional o espiritual, el corazón se desvía de su pareja hacia otra persona o incluso hacia un amor no correspondido, dañando la intimidad y confianza entre los esposos. La restauración del matrimonio es posible, pero requiere arrepentimiento sincero, oración y compromiso de ambos esposos para sanar las heridas causadas. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la fidelidad en Mateo 19:6, donde dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La fidelidad es el fundamento de cualquier relación matrimonial, y cuando se rompe, se pone en peligro la unidad creada por Dios. A través de estas prácticas, muchas parejas cristianas pierden la santidad que Dios diseñó para su matrimonio. Pero aún hay esperanza. Si estás viviendo en alguno de estos pecados sexuales, no todo está perdido. Dios es fiel y tiene el poder para restaurar cualquier relación que se haya desviado del camino. Solo a través del arrepentimiento sincero, la oración y el compromiso con la pureza sexual, las parejas cristianas pueden experimentar una verdadera restauración en su relación, volviendo al diseño perfecto que Dios tiene para el matrimonio. El matrimonio cristiano está llamado a ser un reflejo del amor sacrificial de Cristo hacia su iglesia. Cuando Dios instituyó el matrimonio, no solo pensó en la unión física de dos personas, sino en una relación profundamente espiritual, un pacto que va más allá de lo temporal. De hecho, el matrimonio es una de las primeras instituciones que Dios creó, y su propósito era glorificarle en todo, incluso en la sexualidad. Sin embargo, en un mundo caído, lleno de tentaciones y distracciones, muchas parejas cristianas se desvían de este diseño divino. La idolatría sexual es uno de los pecados más sutiles y peligrosos que puede infiltrarse en una relación porque distorsiona la verdadera esencia del matrimonio. La idolatría, en su definición más básica, es poner algo por encima de Dios. Y cuando el deseo sexual se convierte en el centro de la relación, desplazando el amor y la santidad que deben caracterizar el matrimonio, se convierte en una forma de idolatría. En Colosenses 3:5, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas palabras nos recuerdan que no solo las cosas tangibles pueden convertirse en ídolos, sino que incluso los deseos y pasiones dentro del corazón humano tienen el potencial de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. En este caso, el deseo sexual, cuando se coloca en un pedestal más alto que la comunión con Dios y el compromiso mutuo en el matrimonio, se convierte en un ídolo. El sexo, dentro del matrimonio cristiano, debería ser una expresión de unidad, amor y respeto mutuo. Sin embargo, cuando las parejas se enfocan únicamente en la satisfacción personal o se entregan a sus propios deseos sin considerar el bienestar y las necesidades espirituales de su cónyuge, su relación se ve alterada. Dejan de ver el sexo como un medio para glorificar a Dios y lo convierten en un fin en sí mismo. Esto es lo que sucede cuando el sexo se convierte en un ídolo. Ya no es un acto sagrado, sino una herramienta de gratificación personal. La relación se vuelve egoísta y la santidad del vínculo matrimonial se diluye. Lo peligroso de esta idolatría es que, al principio, puede no parecer tan evidente. La sociedad actual glorifica la gratificación inmediata y la satisfacción personal.
Y muchas veces este patrón se filtra en las relaciones cristianas. El deseo sexual no es algo intrínsecamente malo. Al contrario, es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Sin embargo, cuando se busca la satisfacción sexual por encima del amor, el respeto y la unidad espiritual, el matrimonio comienza a desmoronarse desde adentro. En lugar de construir un lazo sólido basado en la confianza y el amor sacrificial, se establece una relación basada en el deseo inmediato y en lo que cada uno puede obtener del otro. En este contexto es importante que las parejas cristianas se pregunten: ¿es mi relación con mi esposo o esposa un reflejo de la unidad que Cristo tiene con su iglesia? ¿Estamos viviendo el matrimonio de acuerdo al propósito divino? ¿O estamos permitiendo que nuestros deseos egoístas y nuestras pasiones no santificadas nos desvíen del diseño perfecto que Dios tiene para nosotros? La idolatría sexual también puede llevar a una falsa comprensión del sexo en el matrimonio. Cuando se ve el sexo como una herramienta para satisfacer deseos carnales sin tener en cuenta el aspecto emocional y espiritual, el matrimonio se convierte en una relación superficial. En lugar de buscar la edificación mutua y la unidad en Cristo, la pareja comienza a buscar lo que la cultura promueve como el placer perfecto, y eso nunca lleva a una satisfacción profunda ni duradera. La verdadera plenitud en la relación matrimonial viene cuando ambos esposos se entregan mutuamente, no solo en el cuerpo, sino también en el corazón y el espíritu, buscando siempre glorificar a Dios a través de su unión. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por un precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad nos desafía a reconsiderar cómo estamos manejando nuestra sexualidad. El cuerpo no es nuestro para usarlo a nuestro antojo, sino que ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Cada vez que nos entregamos a la idolatría sexual, estamos deshonrando a Dios, quien nos ha dado el regalo del matrimonio y de la sexualidad para su gloria. Es crucial que las parejas cristianas vuelvan a las Escrituras y examinen su relación con la sexualidad a través de la lente de la santidad. El sexo debe ser visto como un medio para glorificar a Dios, no un fin en sí mismo. Cuando la pareja cristiana se enfoca en servir y honrar a Dios mutuamente, su relación no solo será fuerte, sino también espiritualmente enriquecedora. El segundo pecado que a menudo afecta a las parejas cristianas y que surge como consecuencia de la idolatría sexual es el consumo de pornografía. Este pecado es un enemigo silencioso que afecta profundamente tanto al individuo como a la relación. La pornografía no solo distorsiona la visión del sexo, sino que también crea un vacío emocional y espiritual en la vida de quienes la consumen. Es una de las formas más destructivas de inmoralidad sexual que se ha infiltrado en muchas casas cristianas. Jesús, en Mateo 5:29, fue claro sobre la gravedad de la lujuria. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierdan uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí, el llamado es radical. Debemos tomar medidas drásticas para evitar el pecado. La pornografía, que en apariencia podría parecer inofensiva o solo un deslizarse ocasional por internet, se convierte rápidamente en un adicto y peligroso vicio que erosiona la pureza de la mente y el corazón. La pornografía no solo afecta a aquellos que la consumen en privado, sino que también tiene consecuencias devastadoras para la relación conyugal. La confianza se quiebra, el amor se distorsiona y la intimidad genuina se reemplaza por una imagen superficial de lo que debería ser el acto sexual. La pareja ya no se ve como compañeros en un pacto sagrado, sino como objetos de deseo o, en el peor de los casos, como competidores por la atención y el afecto de uno mismo.
La pornografía crea una desconexión emocional y espiritual profunda, ya que aleja el foco del verdadero propósito del sexo dentro del matrimonio: la unidad en Cristo. Dios ha diseñado la sexualidad humana como algo profundamente espiritual y sagrado. El sexo dentro del matrimonio debe ser un acto que refleje el amor y el respeto mutuo, en un contexto de pureza y santidad. Cuando el pecado de la pornografía entra en la vida de una pareja cristiana, este propósito se ve gravemente distorsionado. La pareja comienza a verse a sí misma no como una unidad sagrada, sino como una forma de cumplir los deseos individuales, lo que rompe la intimidad emocional y espiritual. Si alguna pareja se encuentra luchando con este pecado, es fundamental que busque la restauración en Cristo a través del arrepentimiento, la oración y el compromiso con la pureza. Es imperativo que las parejas cristianas reconozcan que el sexo no es solo un acto físico, sino una conexión espiritual y emocional profunda. El sexo es una forma de honrar a Dios, un medio para expresar el amor sacrificial que es el fundamento del matrimonio. Cuando las parejas permiten que el pecado de la pornografía entre en sus vidas, no solo se destruye la pureza, sino que también se está mancillando la imagen de Cristo en su relación. Es por eso que la santidad sexual debe ser una prioridad constante en el corazón y la mente de cada creyente, para que puedan vivir en la verdad del propósito divino para su matrimonio. La idolatría sexual y la pornografía son solo algunas de las formas en que el enemigo trata de distorsionar el diseño divino para el matrimonio. Pero hay esperanza. La gracia de Dios es suficiente para sanar, restaurar y purificar cualquier área de pecado. El arrepentimiento, la oración y un compromiso renovado con la santidad sexual pueden traer restauración a las parejas que han caído en estos pecados. Dios, en su misericordia infinita, no solo perdona, sino que también restaura el propósito divino que tiene para el matrimonio cristiano. Uno de los mayores peligros que enfrentan las parejas cristianas en la actualidad es el consumo de pornografía. Este pecado ha crecido de manera silenciosa, pero devastadora en muchas vidas, incluso en aquellos que profesan la fe. A menudo comienza con una simple curiosidad, una pequeña mirada, que se convierte rápidamente en una adicción que destruye la pureza, la intimidad y la confianza dentro del matrimonio. En un mundo saturado de imágenes sexualizadas, es casi imposible escapar de la tentación sin una vigilancia constante. Jesús, al hablar sobre el poder de la lujuria, nos advirtió en Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Con esta enseñanza, Jesús no solo revela la gravedad del pecado de la lujuria, sino que también nos llama a entender que el pecado comienza en el corazón, en la mente, mucho antes de que se convierta en una acción física. La pornografía se presenta como una forma inofensiva de satisfacción, una manera de escapar de las tensiones diarias, pero en realidad es un enemigo silencioso que va consumiendo a quienes la practican. No se trata solo de imágenes que distorsionan la realidad del sexo, sino de una deformación profunda de lo que es el amor y la intimidad. El sexo, según el diseño de Dios, es un acto sagrado que une a dos personas de una manera espiritual, emocional y física. La pornografía, por el contrario, reduce el sexo a una transacción superficial, despojándolo de la profunda conexión que debe existir entre los esposos. Cada imagen, cada video, no solo alimenta el deseo carnal, sino que también debilita el vínculo de amor y respeto que debe existir entre marido y mujer. En 1 Corintios 6:18, Pablo dice: huyan de la inmoralidad sexual.
Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esta instrucción no es solo un mandato para evitar el pecado, sino una advertencia sobre cómo la inmoralidad sexual, y en particular el consumo de pornografía, afecta profundamente nuestra vida espiritual. Es un pecado contra el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No es solo una cuestión de control personal, sino una violación del propósito de Dios para la sexualidad humana. El impacto de la pornografía no se limita al individuo que la consume, sino que afecta también a la relación de pareja. Las personas que consumen pornografía a menudo experimentan una desconexión emocional con su cónyuge, ya que las expectativas sexuales se distorsionan. Lo que debería ser un acto de amor mutuo se convierte en un campo de batalla de insatisfacciones y comparaciones, creando una brecha entre los esposos. Las parejas que luchan con este pecado suelen enfrentarse a una pérdida de intimidad genuina. El amor sacrificial y la entrega mutua se ven reemplazados por una búsqueda egoísta de placer, y la relación matrimonial comienza a deteriorarse. El efecto de la pornografía también es devastador en la manera en que uno percibe la sexualidad y el cuerpo humano. Las personas que consumen pornografía pueden empezar a ver a sus esposas o esposos como objetos de deseo más que como compañeros de vida. La intimidad se convierte en un intercambio físico vacío y el sexo pierde su propósito divino: ser una expresión de amor y unidad que refleja el amor de Cristo por la iglesia. En Efesios 5:25, el apóstol Pablo nos recuerda: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor sacrificial, este dar sin esperar nada a cambio, es el modelo para las relaciones conyugales. Pero cuando el sexo se convierte en un acto egoísta, sin ese amor sacrificial, se pierde la esencia misma del matrimonio cristiano. Es importante entender que la pornografía no es solo un problema de autocontrol o de tentación, sino un pecado profundo que socava la base misma de la relación matrimonial. Cuando se permite que este pecado entre en una relación, no solo se corrompe la pureza de los esposos, sino que también se daña la relación con Dios. La intimidad sexual en el matrimonio debe ser un reflejo de la pureza y la santidad que Dios desea para sus hijos. Cada vez que se consume pornografía, se está deshonrando esa pureza y destruyendo lo que Dios había creado para ser un regalo de amor y unidad. El primer paso para salir de esta trampa es reconocer la gravedad del pecado. La pornografía no es simplemente un placer inocente, sino una puerta abierta para una multitud de otros pecados. Cada vez que se mira, se alimenta el deseo y se establece un patrón de pecado en el corazón. Como dice en Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el proceso que ocurre en el corazón de quien consume pornografía. El deseo se convierte en pecado, y el pecado, si no se arrepiente, lleva a la muerte espiritual. Es una cadena que va más allá de un simple error o falta de autocontrol. Es un patrón destructivo que afecta a todo el ser. Para la pareja cristiana que lucha contra este pecado, la solución no es solo el esfuerzo personal, sino la restauración en Cristo. La gracia de Dios es suficiente para sanar las heridas que la pornografía ha causado. No se trata solo de dejar de consumirla, sino de restaurar la visión de la sexualidad que Dios tiene para el matrimonio. Solo a través de un arrepentimiento sincero y de la ayuda del Espíritu Santo es posible romper el poder de la pornografía en la vida de una pareja. Es vital que las parejas se apoyen mutuamente en este proceso, orando juntas, buscando consejería si es necesario y comprometidas a restaurar la pureza en su relación. Además,
Los esposos deben reconocer que su cuerpo y su mente no son suyos, sino que son templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por un precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad debe ser el recordatorio constante en la vida de los cristianos. Nuestros cuerpos, incluyendo nuestra sexualidad, deben ser vividos y disfrutados dentro del marco de la santidad que Dios ha establecido. La pornografía destruye esta santidad, pero a través del arrepentimiento y la restauración en Cristo es posible volver a la pureza que Dios quiere para cada matrimonio. El camino hacia la sanación no es fácil ni rápido, pero es posible. En la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo puede sanar las heridas causadas por la pornografía y restaurar la relación de pareja. Pero este proceso comienza con la disposición de cada uno a reconocer el pecado, a arrepentirse y a permitir que Dios obre en sus vidas. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Y aunque el camino hacia la restauración pueda ser largo y desafiante, el amor de Dios es más grande que cualquier error. Es importante también que las parejas cristianas se fortalezcan mutuamente en este proceso. Los esposos deben ser compañeros en la lucha contra este pecado, orando el uno por el otro, buscando ayuda en la palabra de Dios y comprometidos a mantener su relación pura y santa. No se trata de luchar en solitario, sino de caminar juntos, reconociendo que el matrimonio es un pacto sagrado que debe ser defendido con todo lo que tienen. El pecado de la pornografía es una de las más grandes amenazas para la pureza en el matrimonio cristiano. Sin embargo, también es una de las áreas donde Dios puede manifestar su poder restaurador de manera más asombrosa. Cuando las parejas se arrepienten y buscan la gracia de Dios, Él es fiel para perdonar y purificar. La restauración es posible y la victoria es segura para aquellos que confían en Él y se entregan a su voluntad. Dios tiene el poder de sanar cualquier herida, restaurar cualquier relación y transformar cualquier situación, por difícil que sea. En el contexto del matrimonio cristiano, la fidelidad es la base que sustenta la relación entre esposo y esposa. Dios ha establecido el matrimonio como un pacto sagrado, un pacto de fidelidad que refleja la relación que Cristo tiene con su iglesia. Esta fidelidad no solo es física, sino también emocional y espiritual. Sin embargo, el pecado del adulterio, tanto en su forma física como en su forma emocional, puede devastar este pacto, separando a los cónyuges no solo entre sí, sino también de la comunión con Dios. Este pecado es una de las violaciones más profundas que pueden ocurrir en un matrimonio cristiano, y las consecuencias son profundas y de largo alcance. La palabra adulterio en la Escritura no solo hace referencia a una infidelidad física, sino también a cualquier tipo de traición en la relación conyugal, ya sea a través de los pensamientos, las emociones o incluso la relación espiritual. Jesús, en su Sermón del Monte, declaró en Mateo 5, 27, 28: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esta enseñanza muestra la amplitud del adulterio, señalando que incluso un deseo impuro en el corazón es considerado una transgresión. La pureza del matrimonio no solo depende de la acción externa, sino también de la pureza de los pensamientos y las intenciones. El adulterio comienza en el corazón, en ese lugar íntimo donde las emociones y los deseos se gestan antes de convertirse en acciones. El pecado del adulterio es un acto de traición. Cuando una persona se une a su cónyuge en matrimonio, está haciendo una promesa solemne de fidelidad y amor exclusivo. El acto sexual dentro del matrimonio
es una de las formas más poderosas de expresión de esa fidelidad, ya que simboliza la unidad y la entrega mutua. Cuando uno de los esposos viola esta promesa, no solo destruye la confianza, que es el cimiento de la relación, sino que también compromete la unidad que debe existir entre los dos. El pecado del adulterio, entonces, es más que un simple acto de infidelidad física. Es una ruptura de la intimidad emocional y espiritual, un alejamiento de la voluntad de Dios para el matrimonio. Esta traición no solo afecta a los esposos, sino que también puede dañar a las familias y afectar a las generaciones futuras. En Hebreos 13:4 se nos recuerda que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La fidelidad en el matrimonio es algo que debe ser honrado. El lecho conyugal, el lugar donde la pareja se une en intimidad, debe mantenerse puro y sin mancha, como un reflejo de la pureza y la santidad que Dios ha destinado para el matrimonio. La infidelidad, en cualquiera de sus formas, es una violación de ese honor y una transgresión contra el pacto que se ha hecho. El juicio de Dios sobre este pecado es claro. No permanecerá impune. Dios es un Dios de justicia y Él no pasa por alto las transgresiones contra el pacto del matrimonio. Cuando el adulterio entra en una relación, la presencia de Dios se ve afectada y la pareja pierde la intimidad y la comunión con Él. El adulterio puede adoptar diversas formas. A menudo no se trata solo de la infidelidad física, sino también de la emocional. Este tipo de adulterio es quizás aún más insidioso, ya que muchas veces no se percibe de inmediato. Es fácil pensar que el adulterio solo ocurre cuando hay un contacto físico, pero cuando uno de los esposos comienza a buscar en otro lugar lo que debería encontrar en su cónyuge, está cometiendo una infidelidad emocional. Los pensamientos y las emociones juegan un papel fundamental en la fidelidad conyugal. Cuando alguien permite que su corazón se aleje de su cónyuge, ya sea buscando afecto o atención en otro lugar, está comprometiendo la relación. Esto puede incluir desde pensamientos recurrentes de atracción hacia otra persona, hasta conversaciones emocionales que cruzan los límites de lo apropiado. El adulterio espiritual también es una forma de traición que a menudo pasa desapercibida. Se refiere a cuando uno de los cónyuges pone su corazón en algo o alguien que no es Dios. El amor y la devoción que deben estar reservados para el cónyuge y para Dios se desvían y la relación se ve comprometida. En Oseas 4:12, Dios habla a través del profeta diciendo: mi pueblo consulta a su madera y a su bastón le responde, porque el espíritu de prostitución lo extravió y ellos prostituyeron a su Dios. Aquí se habla de una infidelidad espiritual, una traición que no solo se refiere a una relación humana, sino a una relación con Dios. De manera similar en el matrimonio, si uno de los esposos comienza a buscar satisfacción, afecto o validación en algo o alguien fuera de la relación con su cónyuge, está cometiendo adulterio espiritual. Este pecado puede ser tan devastador como el adulterio físico, ya que aparta el corazón de la relación principal y en última instancia afecta la conexión espiritual con Dios. El adulterio, ya sea físico, emocional o espiritual, es una violación del propósito divino para el matrimonio. En el principio, Dios creó el matrimonio para que fuera una relación de amor y fidelidad, un pacto que reflejara su amor por la iglesia. En Efesios 5:31-32, el apóstol Pablo escribe: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. El matrimonio es un reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia, una relación de total fidelidad y entrega. El adulterio destruye este reflejo, ya que rompe la unidad que debe existir en el matrimonio y distorsiona el propósito que Dios tenía al instituirlo. La santidad del matrimonio se ve comprometida cuando uno de los cónyuges no es fiel.
ya sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Pero, aunque el adulterio es un pecado grave, Dios ofrece la restauración. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán profunda haya sido la traición, Dios es capaz de restaurar cualquier relación rota. El arrepentimiento sincero, el perdón mutuo y la renovación del compromiso conyugal pueden traer sanidad y restauración al matrimonio. Dios no desea que ninguna pareja cristiana viva bajo el peso del pecado, sino que las llama a la reconciliación y a la restauración de la unidad que Él ha diseñado para ellos. Aunque el pecado del adulterio es devastador, la gracia de Dios tiene el poder de sanar, restaurar y purificar. Cuando se busca sinceramente, es importante que las parejas cristianas protejan su relación de cualquier forma de adulterio. La fidelidad en todos los aspectos del matrimonio, físico, emocional y espiritual, es clave para mantener una relación fuerte y saludable. La tentación siempre estará presente, pero es crucial que ambas partes trabajen juntas para crear un ambiente de confianza y respeto mutuo. La oración constante, la comunicación abierta y el compromiso con la santidad son fundamentales para mantener la pureza en el matrimonio. Dios ha diseñado el matrimonio para ser un refugio de amor, unidad y fidelidad. Y es nuestra responsabilidad mantener esa santidad intacta a través de su gracia. Si una pareja ha experimentado la traición del adulterio, es crucial que no pierdan la esperanza. Dios es capaz de sanar las heridas más profundas y restaurar cualquier relación. El arrepentimiento y el perdón son pasos esenciales hacia la sanación. Al buscar la ayuda de Dios y trabajar juntos, las parejas pueden superar incluso los errores más graves, construyendo una relación aún más fuerte y profundamente arraigada en su amor y gracia. Dios no solo perdona, sino que también restaura, y en Él todo es posible. La pureza sexual dentro del matrimonio cristiano es un mandato divino que tiene el propósito de proteger el corazón de la pareja, así como la integridad de la relación. Uno de los pecados sexuales más insidiosos que afectan a las parejas cristianas, especialmente en el contexto de la cultura actual, es el sexo antes del matrimonio. Este pecado puede parecer trivial o en algunos casos incluso normalizado por las presiones sociales, pero desde la perspectiva bíblica, el sexo antes del matrimonio, la fornicación, es una violación directa de los principios de Dios para el matrimonio y la pureza. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 Pablo nos dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este pasaje es claro y directo. La voluntad de Dios para cada creyente es la santificación, es decir, vivir apartados del pecado, en especial del pecado sexual. El sexo fuera del matrimonio no solo es un pecado en sí mismo, sino que es también una acción que socava la santidad de la relación matrimonial. En lugar de preparar el corazón y la mente para un pacto sagrado con un esposo o esposa, el sexo antes del matrimonio coloca la relación en una base frágil, cimentada en deseos carnales en lugar de en la promesa de amor y fidelidad que Dios ha diseñado. El pecado de la fornicación, que abarca todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, tiene un impacto devastador en la vida de la pareja cristiana. Este pecado no solo es una violación de la ley divina, sino que también distorsiona el propósito del sexo en el matrimonio. El acto sexual dentro del matrimonio tiene un significado profundo y espiritual. Es una expresión de unidad, amor y sacrificio. Es el medio a través del cual dos personas se convierten en una sola carne, tal como lo estableció Dios en Génesis 2:24. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El sexo entonces
es mucho más que un acto físico. Es un acto que refleja la intimidad, el compromiso y la unidad que Dios quiere entre marido y mujer. Pero cuando se practica antes del matrimonio, se pervierte este diseño divino, convirtiéndose en una acción egoísta que no honra ni a Dios ni a la otra persona. El pecado de la fornicación crea confusión en la relación, pues establece una dinámica donde el amor y el compromiso se reemplazan por la gratificación inmediata y el deseo carnal. Este pecado también introduce un falso sentido de unidad al mezclar lo físico con lo emocional, sin la seguridad de un compromiso matrimonial duradero. En lugar de unir a la pareja en el amor que proviene de un pacto matrimonial sagrado, la fornicación solo sirve para crear un lazo que no está basado en la confianza, la fidelidad y el sacrificio, sino en la satisfacción de los deseos inmediatos y temporales. La tentación de caer en este pecado puede ser grande, especialmente en una cultura que exalta la gratificación inmediata y la independencia emocional. Sin embargo, la Escritura es clara: el sexo fuera del matrimonio no solo es pecado, sino que destruye la pureza, el propósito y el diseño divino para las relaciones humanas. En 1 Corintios 6, 18, 20, Pablo nos recuerda que huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este llamado es radical. Huir de la inmoralidad sexual es un mandato que implica hacer todo lo posible para evitar caer en el pecado. La inmoralidad sexual, incluido el sexo antes del matrimonio, no solo es un pecado contra el cuerpo, sino también contra Dios. El cuerpo del creyente ha sido comprado con la sangre de Cristo y no es propio para ser usado según los deseos carnales. Cada acción sexual debe ser vista a través del lente de la santidad y la pureza que Dios exige de sus hijos. La santificación no es solo un aspecto espiritual, sino también físico, porque lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias espirituales. El pecado de la fornicación, por su naturaleza, también impide que una pareja cristiana experimente la plenitud de la unión que Dios ha diseñado para el matrimonio. El sexo antes del matrimonio no solo perjudica la relación en el presente, sino que también tiene efectos duraderos. Los corazones y las mentes de los individuos que practican este pecado se ven marcados por las consecuencias emocionales, espirituales y psicológicas. Aunque el acto de fornicación puede ser placentero momentáneamente, deja un vacío emocional que no puede ser llenado por ningún deseo físico. La verdadera satisfacción en una relación viene de la entrega mutua, de la construcción de una vida en común, basada en la confianza y el amor sacrificial, que son los pilares del matrimonio. Sin embargo, al caer en la fornicación, la relación se convierte en algo superficial, carente de los cimientos espirituales que deben sostenerla. La pureza sexual es esencial para un matrimonio saludable y satisfactorio. El sexo dentro del matrimonio debe ser el resultado de un compromiso mutuo de vivir en santidad y amor. El pecado del sexo antes del matrimonio destruye esta base, pues impide que la pareja experimente la bendición de un pacto que honra a Dios. En Hebreos 13:4 la Escritura dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo refleja claramente cómo Dios ve el sexo fuera del matrimonio. El matrimonio es honroso y el lecho conyugal debe permanecer puro, sin mancha. La fornicación mancha esa pureza y destruye la santidad del lecho matrimonial.
que debe ser un lugar de intimidad, confianza y sacrificio mutuo. El juicio de Dios sobre los fornicarios no es algo que deba tomarse a la ligera. Es un recordatorio de las serias consecuencias de vivir fuera de su voluntad. Para la pareja cristiana que lucha con el pecado del sexo antes del matrimonio, la solución comienza con un arrepentimiento genuino y un compromiso firme de vivir según los principios bíblicos. El arrepentimiento es más que sentir remordimiento por los errores cometidos. Es un cambio de dirección, una decisión de apartarse del pecado y de buscar la santidad en la relación. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente, y no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Al buscar a Dios y someter la relación a su voluntad, las parejas pueden experimentar la restauración y la purificación que solo Él puede ofrecer. La lucha contra el pecado de la fornicación también requiere la protección activa de la relación. Las parejas deben establecer límites claros en su vida emocional y física, evitando situaciones que puedan llevarlos a caer en la tentación. La oración mutua, la comunión en la palabra de Dios y la rendición de cuentas son prácticas esenciales para mantener la pureza en la relación. La tentación siempre estará presente, pero con la ayuda de Dios y el compromiso firme de seguir su camino, es posible vivir una vida sexual que honre a Dios y glorifique su nombre. La pureza en las relaciones sexuales no solo es una cuestión de obedecer reglas, sino de buscar un propósito más grande: glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluso en nuestra vida sexual. El camino hacia la pureza no es fácil, pero es posible. Dios ha prometido que nos dará la fuerza para resistir la tentación y vivir conforme a su voluntad. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa de esperanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta es una promesa poderosa para cada pareja cristiana. No importa cuán fuerte sea la tentación o cuán difícil sea la lucha, Dios es fiel para darnos la salida y la victoria sobre el pecado. Con Él podemos vivir en pureza y santidad, construyendo relaciones que glorifiquen su nombre y reflejen su amor. El matrimonio cristiano está diseñado por Dios para reflejar el amor sacrificial que Cristo tiene por su iglesia. Esta relación, de acuerdo con el plan divino, debe estar marcada por la pureza, el respeto mutuo y la fidelidad. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este recorrido, muchos matrimonios cristianos son desafiados por pecados sexuales que, si no se enfrentan a tiempo, pueden llevar a la destrucción del pacto sagrado que se ha establecido entre los esposos. Aunque la inmoralidad sexual, la idolatría sexual, la pornografía y el adulterio físico y emocional son claros ejemplos de la manera en que Satanás busca corromper la pureza del matrimonio cristiano, hay una verdad que nunca debemos olvidar: Dios es el Dios de la restauración. En cada uno de estos pecados sexuales, la gracia de Dios es suficiente para perdonar, sanar y restaurar. No importa cuán profundo sea el daño causado, ni cuán distante se haya sentido una pareja del diseño divino para su relación. El llamado al arrepentimiento y a la restauración está siempre abierto. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La restauración entonces no es solo un deseo, sino una promesa. Dios tiene el poder de purificar cualquier área de pecado en nuestras vidas, incluidos los pecados sexuales, si estamos dispuestos a rendirnos y permitir que Él obre en nosotros. Pero, ¿cómo puede una pareja cristiana que ha caído en estos pecados sexuales experimentar una verdadera restauración? La respuesta comienza
con la comprensión de que la restauración no es un proceso instantáneo, sino un viaje que involucra arrepentimiento, perdón, sanación y sobre todo un compromiso renovado con la pureza y la santidad que Dios requiere en el matrimonio. La restauración implica reconocer que la relación con Dios debe ser restaurada primero, ya que todo pecado sexual está directamente relacionado con la relación que tenemos con Él. Es necesario volver a los principios bíblicos, a la verdad de la palabra de Dios, y permitir que esa verdad transforme nuestras mentes, corazones y acciones. El primer paso hacia la restauración es el arrepentimiento genuino. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no es simplemente un acto de sentir tristeza por lo que hemos hecho, es un cambio de mente y de corazón. Implica un deseo sincero de apartarnos del pecado y de volver a la voluntad de Dios. Cuando una pareja cristiana reconoce que ha caído en el pecado sexual y se arrepiente sinceramente, está dando el primer paso hacia la restauración. El arrepentimiento genuino se evidencia no solo en palabras, sino en acciones. Es un acto de humillación ante Dios, pidiendo perdón por haber violado su santidad y, si es necesario, pidiendo perdón al cónyuge. Solo a través del arrepentimiento sincero y el perdón mutuo puede comenzar el proceso de restauración. El perdón es el siguiente paso esencial en el proceso de restauración. En Efesios 4:32 se nos instruye: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón no es una opción, sino una orden de Dios para los creyentes. El perdón no solo libera al ofendido, sino que también sana al ofensor. En el contexto del matrimonio, el perdón es fundamental para restaurar la confianza y la unidad. Si uno de los cónyuges ha caído en pecado sexual, es necesario que ambos, aunque heridos, decidan perdonar. El perdón no significa que el daño causado por el pecado desaparezca instantáneamente, sino que es un acto de obediencia a Dios, confiando en que Él restaurará lo que ha sido roto. Es importante que el perdón sea genuino y no solo superficial. El perdón de Dios hacia nosotros es profundo, completo y restaurador. Del mismo modo, el perdón entre los esposos debe ser total, sin reservas ni condiciones. La restauración de la relación matrimonial no puede comenzar a ocurrir hasta que ambos cónyuges se perdonen de corazón, permitiendo que el amor y la misericordia de Dios obren en ellos. Esto puede requerir tiempo y esfuerzo, pero con la gracia de Dios, las parejas pueden superar cualquier herida y reconstruir su relación sobre el fundamento de un perdón genuino. Una vez que el arrepentimiento y el perdón han sido establecidos, el siguiente paso en el proceso de restauración es la sanación emocional y espiritual. El pecado sexual deja cicatrices profundas, tanto en el individuo como en la relación. Estas cicatrices no se sanan de inmediato, pero a través de la gracia de Dios y el apoyo mutuo en el matrimonio, la sanación es posible. El Salmo 147:3 nos recuerda que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el sanador por excelencia. No hay herida emocional o espiritual que esté más allá de su capacidad para sanar. La sanación puede implicar el proceso de reconstrucción de la confianza, la restauración de la intimidad y la reparación de los lazos emocionales que fueron dañados por el pecado. Durante este proceso, la pareja debe ser paciente y estar dispuesta a trabajar juntos para sanar. La restauración no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con el tiempo la pareja puede ver cómo la gracia de Dios comienza a restaurar lo que se había perdido. La oración constante, la comunicación abierta y la disposición para tratar las heridas emocionales con compasión y entendimiento son esenciales para este proceso. La sanación emocional
también involucra la reconciliación con uno mismo. La persona que ha caído en el pecado debe ser capaz de aceptar el perdón de Dios y liberarse de la condena. Como dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La restauración solo puede ocurrir cuando uno acepta que en Cristo hay perdón completo y una nueva oportunidad. El último paso en el proceso de restauración es el compromiso renovado con la santidad. El arrepentimiento, el perdón y la sanación solo tienen sentido si la pareja decide vivir en obediencia a Dios en el futuro. La restauración no solo tiene que ver con sanar lo que se ha roto, sino también con asegurarse de que no se repitan los mismos errores. Este compromiso con la santidad implica la búsqueda constante de la pureza en la vida sexual del matrimonio. La pareja debe comprometerse a proteger su relación de las tentaciones externas y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos de la sexualidad. Este compromiso renovado con la santidad también incluye la rendición total de la vida sexual y emocional al Señor. El matrimonio cristiano no es solo una relación terrenal, sino también una relación espiritual que debe reflejar la relación de Cristo con su iglesia. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo dice: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La sexualidad dentro del matrimonio debe ser vista como un acto de adoración, un medio a través del cual los esposos honran a Dios. El compromiso con la santidad implica vivir cada aspecto de la vida sexual con la conciencia de que nuestro cuerpo y nuestra intimidad le pertenecen a Dios. En resumen, la restauración sexual en el matrimonio cristiano es un proceso que involucra arrepentimiento, perdón, sanación y un compromiso renovado con la santidad. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Si una pareja ha caído en pecado sexual, no está todo perdido. Dios tiene el poder de restaurar cualquier relación y de sanar cualquier herida. Con su ayuda, cualquier matrimonio puede ser restaurado y fortalecido para que a través de la gracia refleje la pureza, la fidelidad y el amor sacrificial que Él ha diseñado para todos los creyentes.